hay cada vez más huracanes, pero este tipo de fenómeno es cada vez más potente, más destructivo y también menos previsible. Adelante. De inmediato damos la bienvenida a nuestros dos primeros invitados, Yomaira Martínez, quien es una destacada consultora en el ámbito ambiental, de energía, con una muy sólida y amplia formación que sería muy extenso enumerar aquí, pero basta su trayectoria y para tenerlo como el aval en su carrera para darnos esa mirada, ¿verdad? Pero tú tienes otro tolete con un currículum Sí, también señor. bastante amplio, Sí, ex senador de señor. Puerto Plata, ex ministro de Medio Ambiente, ahora vicepresidente ejecutivo del tema del cambio climático y asesor del presidente Abinader para el tema del cambio climático. Entre otras muchas cosas, también Así sería es. muy extenso. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Nos interesa mucho tener sus miradas, sobre todo en función de cómo anda el país en estos términos. Yomaira, ¿qué podríamos decir al respecto? ¿Qué diagnóstico le daríamos a la República Dominicana ante un tema tan relevante en todos los aspectos? Bueno, ante todo, verdes noches a toda la audiencia de La Mirada, un excelente tópico para traer precisamente una mirada no exclusiva de élites científicas que estamos trabajando con el tema, sino de democratizar este conocimiento y justamente la labor que ha hecho el gobierno de la República Dominicana por los últimos 16, 12 años ha sido encomiable junto a otras instituciones que tienen que ver con el tema científico, por ejemplo el Indomet, el mismo tema de la ANAMAR y otras instancias, el Ministerio de Medio Ambiente, junto con el Consejo de Cambio Climático, llevan una larga trayectoria evacuando estudios de línea base climática que nos dicen cuál es la condición de República Dominicana. Y ciertamente tenemos unos desafíos importantes que don Max nos ilustrará en un ratito, pero entre ellos están los potenciales de inundaciones en zonas como la región norte, la misma región sur de Santo Domingo, el potencial de elevación, lo que es los índices de la temperatura promedio. Claro. Y bueno, y son desafíos que compartimos con la región y con otros países a nivel global. O sea que son desafíos propios de la mirada desarrollista que estamos teniendo. Es que es una situación muy incómoda, don Max, porque todos los días sentimos más calor. Todos los años se rompe el récord del nivel de calor del año anterior. Los océanos, la temperatura de los océanos cada vez más caliente. Entonces, es el cuento de nunca acabar. Y entonces ahora, como decía Lisette, el presidente de Donald Trump, es posible que pueda ganar las elecciones. Dice que él no cree en cambio climático, eliminó la participación de Estados Unidos en el acuerdo de Kioto, también después que Al Gore fue a París. O sea, se habla mucho de este tema, pero no vemos resultados. ¿Qué es lo que pasa? Realmente estamos ante un fenómeno inédito, o sea, porque el fenómeno del calentamiento global, el fenómeno del cambio climático, son fenómenos absolutamente nuevos, no en la historia de la humanidad, es decir, sino en la vida misma del planeta, porque es la primera vez que se están dando modificaciones en las temperaturas, en el clima, por el efecto del ser humano. Eso es lo nuevo. Y es que la actividad productiva que se desarrolla desde hace cerca de 2 siglos, ¿verdad?, con el advenimiento del sistema de producción industrial. Las industrias, la chimenea, el monóxido porque de esas carbono. industrias son activadas mediante el uso de una energía que proviene de la combustión, valga la redundancia, de combustibles fósiles, petróleo, carbón, gas. Y recientemente es cuando se ha constatado que eso genera una cantidad de gases que no son totalmente absorbidos. Es decir, y que se puede decir, cubren la Tierra, creando una suerte de clima artificial. Por eso se habla de efecto invernadero. El planeta es cubierto y eso hace que la temperatura promedio del planeta esté aumentando. Eso tiene una serie de efectos. Uno de los más importantes es que está cambiando el ciclo del agua en el planeta. Eso hace que se derritan los polos. Eso hace que se produzcan fenómenos tales como una exacerbación de los fenómenos atmosféricos extremos. Hay cada vez más huracanes.
Pero este tipo de fenómenos es cada vez más potente, más destructivo y también menos previsible. Entonces, frente a esto, el mundo, cuando digo el mundo organizado a través de los estados y de los gobiernos, se ha sentado a ver qué hacer. Perdóneme, don Max, ¿el incremento del calentamiento hace que los fenómenos atmosféricos sean menos previsibles? Sí. Es decir, por eso es que se forman esos huracanes de la noche a la mañana y esos sí, tornados y esas lluvias sí, y esas inundaciones. Sí, porque son cada vez más potentes, más frecuentes, más destructivos, pero también menos previsibles. Incluso se calcula que hoy día hay en la zona del Caribe, se calcula que hay cerca de 2 veces más huracanes, es decir, bueno, tormentas y huracanes por año que hace 20 años. Pero también que estos son más potentes. Además, la temporada ciclónica se ha extendido. Antes concluía a final de noviembre. 30 de noviembre. Sí, pero ya no. Es decir, hace unos 5 años, hace unos pocos años, se produjeron 2 huracanes categoría 5 en diciembre que asolaron Centroamérica. Es decir, hace apenas 3 semanas se produjo un fenómeno también inédito. Un huracán tropical fue a dar a Europa y tocó París y Berlín. Sí, sí. Es decir, son situaciones, vamos a decir, impensables. ¿No? Y Milton acabó con todo por ahí arriba. Correcto. Bueno, justamente después de Elena, es decir, que en todas partes se están dando fenómenos, se puede decir que eran imprevistos. Y justamente acá en Santo Domingo, en los meses de noviembre del año 2023 y 2022 y 2023 se produjeron unas inundaciones súbitas, es decir, no previstas. Y esas inundaciones provocaron no solamente pérdidas de vida. La ciudad se puede decir que colapsó de un momento a otro. Claro. Pero eso está pasando en el mundo Me imagino que entero. la situación de Haití también nos afecta, el descuido de Haití o la falta de bosques, de árboles, los problemas que tiene de deforestación. Y las situaciones locales. Vamos a recordarle a la gente, perdón Víctor, que puede llamarnos para que nos deje saber qué conoce usted sobre el cambio climático, qué puede aportar en función de una transformación en las prácticas que todos tenemos. 809-689-7995. Nos interesa muchísimo su mirada. Sí, porque la gente se preguntará que con qué se come el cambio climático. En términos llanos, claro. Sí, porque hay poca educación de que la gente, como que no es un tema que la gente maneje de manera popular. Yomaira, ¿cuál es el riesgo que corre la República Dominicana por nuestra ubicación geográfica o por cualquier otro elemento, otra condición, con este tema del calentamiento global y el cambio climático? Mira, ¿sabe qué es muy importante lo que ustedes acaban de mencionar? La gente no dimensiona todavía que el cambio climático es algo primero que generamos nosotros, como muy bien decía don Max, con todas las actividades cotidianas, desde que nos levantamos hasta que vamos a nuestras casas, usamos electricidad, transporte, alimentos, bebidas, y cada uno de estos componentes tiene una generación de emisiones de gas de efecto invernadero que en su totalidad están causando estos fenómenos. Uno de los riesgos más importantes es, por ejemplo, la calidad de vida. Afecta la calidad de vida porque todos en este verano, y como tú decías, cada año rompiendo récords de temperatura, necesitamos climatización. Climatización ya sea para nuestras medicinas, para nuestros alimentos o simplemente por confort. Entonces, permítanos tomar una llamadita y vamos a continuar con esa parte que es práctica para que la gente entienda. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde nos llama? Buenas noches, Lice, ¿cómo tú estás? Cada día te ves más elegante y más bella. Ay, muy amable, muchas gracias. Y que está ahí con Víctor Gómez, que es una persona a la cual yo admiro desde hace... Te hablo de aquí, desde Angelina Cotuí, al señor Mapuí y a la otra joven, excelente panel. ¿Ustedes no creen que muchas de las responsabilidades que está pasando con el global warming o el cambio climático a nivel global, los gobiernos tienen que ver mucho? Por ejemplo, lo que es la depredación que tienen nuestros ríos, la falta de sembrar grandes árboles como eran antes, la rigidez que había antes con lo que era la fauna, la floresta, la flora. A los niños se nos decían, aquí en Angelina, en Cotuí, no sé si ustedes saben dónde queda eso, nos enseñaban en las escuelas
que era sembrar árboles, que nos decían, sin árboles no hay agua y sin agua no da vida. Yo creo que los gobiernos deben volver un poquito más atrás Muchas y enseñarle gracias. a la gente cuál es la necesidad de sembrar árboles. Genial. Gracias, gracias. Eso es vital, ciertamente. Pero retomemos lo que usted hablaba, Yomaira. Es decir, más calor necesitamos climatizar. Es un círculo vicioso porque entonces eso genera también más efecto invernadero. Correcto, y lo que decía el amigo televidente se correlaciona con esto que hablamos, porque uno de los riesgos precisamente de los efectos del cambio climático es la escasez de agua. Y justamente si queremos dejar algo en la mirada de esta noche, es que el cambio climático tiene dos formas de accionar. Una, la mitigación, que son todas esas acciones que permiten reducir gases de efecto invernadero, como ustedes muy bien tienen en pantalla, por ejemplo, más renovables, ahorro y eficiencia energética en climatización, en luminarias, en todo lo que hacemos, movilidad eléctrica, reforestación, permite también reducir esas emisiones, y hay acciones que tienen co-beneficio en los dos lados. La otra es adaptación, cómo nosotros nos preparamos para hacerle frente a esos riesgos que mencionaba. Tú sabes, Lisette, don Max, a propósito, escuchando a Yomaira, ayer vi una información de Proconsumidor advirtiendo a las empresas que comercializan agua a través de botellones de agua, que lo dejan expuestos al sol. Los riesgos que corre el país, la salud, la persona cuando va a consumir por ese calor, precisamente como parte del calentamiento. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? ¿Aló? Sí. Es bueno que baje el volumen de su televisor. Sí, porque tiene un feedback. Buenas noches. Radio Televisión Dominicana. Adelante, buenas noches. Dígame su nombre y de dónde nos llama, por favor. Bueno, le habla un admirador suyo y hermano de Lisette Selman, de Reintel. Miguel Aracena le habla. Oh, Miguel, un placer. Gracias por llamar. Mucho gusto de recibir su llamada. Adelante. Gracias. Realmente yo quisiera informar que aparte de lo que es la depredación de nuestros árboles, también se está dañando el sistema climatológico con las pruebas nucleares y estas guerras. Entonces no hay un sistema de orientación permanente al mundo y a la comunidad. Por eso realmente nosotros estamos padeciendo de estos calores. Y falta también de orientación en torno a la alimentación. Muchas gracias, señor Miguel. Aracena. Muchas gracias, don Max. Gracias. Perdóneme por mi ignorancia con la pregunta. ¿Cómo es que el polvo de Sahara en un desierto que está para allá, en casa, allá, o sea, bien lejos de aquí, llega aquí? Y el tema del sargazo, que son dos temas que a veces amanecemos con una neblina, no que es el polvo de Sahara, y después las playas nos afecta el turismo con toda esa basura, no que el sargazo. Sí, bueno, debo decir que el planeta tiene su propio equilibrio. Hay toda una serie, algunos plantean que el planeta incluso es un organismo vivo y que todas sus partes están interrelacionadas. Ahora, lo que sucede con el cambio climático es que se alteran estos equilibrios naturales y fenómenos que existen se ven fortalecidos. Es decir, el polvo del Sahara como el sargazo son fenómenos naturales. Es decir, el sargazo es una alga. Ahora, esa alga se está multiplicando hoy en unas proporciones no vistas y se ha analizado de dónde puede eso provenir. Y viene precisamente por lo que se está descubriendo hasta ahora, porque no es un fenómeno totalmente analizado. Se está descubriendo que también que los desechos orgánicos que van a determinados ríos, como es el río Orinoco, esos desechos orgánicos generan una proliferación, un aumento en esa generación de esa alga. Y así, ese tipo de fenómenos se hace mucho más fuerte, generando ya trastornos en el funcionamiento económico y en la vida humana. Es el caso del sargazo, que está amenazando lo que se puede decir que es la actividad productiva principal de la región del que está amenazando la columna vertebral de la economía de los países del Caribe. Una noticia auspiciosa, lo de los plásticos es verdaderamente un dolor de cabeza.
Y ahí se debería intervenir el flamante Congreso para que se orientara precisamente en regular lo que es el uso de plásticos, valga la redundancia, de un solo uso, el tema de los styrofoam, los vasos de foam. Exacto, vasos, platos y demás. No, y el lío de que cuando botan el plástico al océano, los peces se lo comen y después cuando tú comes pescado, tú estás comiendo plástico. Bueno, ya se han descubierto microplásticos no solo en seres humanos, sino hasta en el cerebro de los delfines. Iba a decir que una noticia auspiciosa con relación al sargazo es que hay algunas entidades ya que están aprovechándolo para generar combustible y demás. Pero en lo que todo eso se sigue manejando, don Max, la República Dominicana de menos a más en cambio climático. ¿Por qué? Yo leí una información donde usted decía que gracias al apoyo del Banco Mundial ya el país tiene el diagnóstico de por dónde rumbarse para esa transición, por ejemplo, de superación del carbón y demás. Pónganos en contexto. Bueno, debo decir que, como señalaba Yomaira hace un momento, las acciones para enfrentar el cambio climático, es decir, la acción climática va en dos direcciones. Uno, enfrentar el fenómeno para tratar de frenarlo, mitigarlo. Otra, tratar de mitigarlo, para tratar de adaptarnos a esa situación. Ahora, esto demanda conocimientos, demanda inversión. Se ha creado un organismo internacional que es el llamado IPCC, por sus siglas en inglés, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, para estudiar el fenómeno y recomendar medidas. Y se ha estimado también que hay que desarrollar acciones y que estas requieren recursos. En el caso de República Dominicana, se ha establecido una suerte de gobernanza climática, es decir, cómo se deben articular el sector público, el sector privado y dentro del sector privado, empresas, organizaciones no gubernamentales, universidades, para desarrollar una acción conjunta, una acción concertada. Pero esto también en concertación con el resto del mundo. Cuando hablamos del resto del mundo, esto significa los grandes organismos multilaterales de financiamiento. Y en esa dirección, esas declaraciones a las que hacía alusión Lisette, tienen que ver, me parece, con que yo me estaba refiriendo a unos financiamientos que República Dominicana, muy favorables, que República Dominicana está obteniendo a través de un organismo que se llama CIF, que es Climate Investment Funds, los fondos para la inversión climática. Ya recibimos, ya tenemos disponible por esa vía 34 millones de dólares, de los cuales 7 millones son de donación y 27 de créditos en condiciones sumamente favorables. Blandas. Sumamente blandas, es decir, 8 años, 30 años para pagar, 8 años de gracia y un interés de solo 1.26 al año. Eso es nada. Ahora, eso es para la protección y aprovechamiento de la cuenca del río Yuna. Es decir, eso es para proteger los arrozales, eso es para proteger la bahía de Samaná, eso es para, pero el programa se llama desde la cima hasta el arrecife, toda la cuenca. Pero hay otro programa, ese ya está aprobado, tiene su plan de inversión. Ahora justamente se está estableciendo el plan de inversión para un programa que se llama ACT. Es un fondo para la aceleración de la transición del carbón, para superar el uso del carbón en la generación de energía. Y ese programa se está elaborando el plan de inversión, se aprobará, esperamos, en el mes de febrero, y va a suponer 85 millones de dólares para que se deje de utilizar el uso del carbón en las plantas generadoras más antiguas, en las que ya son obsoletas. Pero todo esto en acuerdo con los propietarios, con los generadores, para no producir una transición abrupta. Claro. Y eso debe significar que las plantas de carbón, como la generadora de Barahona, claro, la generadora, las Itabo, puedan ser reconvertidas, es decir, y utilizar otro tipo de combustible. Eso será un gran paso. Tenemos a Jean Suriel vía Zoom, a distancia, ¿verdad? Nuestro querido amigo Jean, que es alguien que nos mantiene al tanto de las situaciones del clima en lo local y en lo global.
Jim, buenas noches y gracias por tu tiempo para compartir aquí en La Mirada. Danos esa mirada tuya con relación al impacto del cambio climático en tantos fenómenos que estamos viviendo, sufriendo, desde huracanes extrañísimos, intensidad, inundaciones, riadas y demás. Bien, ustedes, muchísimas gracias. Para mí un placer estar con ustedes. Víctor Gómez también, un abrazo muy especial. De verdad que me siento muy regocijado porque por allá en el estudio estoy viendo a don Max Puig, vicepresidente del Consejo para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, también nuestra querida Yomaira Martino, experta en la materia. Fíjense que el cambio climático es cuestión a largo plazo porque así es que podemos entender el clima más allá de 20, 30, 40 años y cada día repitiéndose el mismo comportamiento, entonces ahí entendemos ya lo que es el fenómeno climático. Entonces, nosotros que trabajamos con la información meteorológica día tras día, vemos cómo esos fenómenos están tornándose cada vez con tres indicadores muy importantes que también debemos conocer. El primero de ellos es que se están tornando cada vez más poderosos, más destructivos. El segundo es que son más frecuentes. Antes, por ejemplo, teníamos procesos de sequía con un periodo entre 7 a 10 años. Sin embargo, ya estamos viendo, y en los últimos 10 a 15 años, así se ha podido experimentar en la región del Caribe, ya estos mismos procesos de sequía están reduciéndose entre 3 a 5 años. Pero además de ser muy poderosos, que se están formando más frecuentes, también están durando más tiempo. Y es por eso que estamos viendo en la actualidad unas temperaturas muy calurosas en República Dominicana con una sensación térmica ahora en otoño que parece que estamos en verano. G, yo quiero felicitarte porque ahorita hablábamos de la falta de costumbre en el conocimiento que tienen los dominicanos y dominicanas con el tema del cambio climático, el calentamiento global. Sin embargo, debo decir que los dominicanos en los últimos años, los últimos 2 o 3 años, han tomado conciencia y ya por lo menos verifican el pronóstico del tiempo, se preocupan por saber, ¿va a llover este fin de semana? ¿Qué ropa me pongo? ¿Salgo con paraguas o no? Y yo creo que eso se debe en gran medida a ese trabajo que tú vienes realizando desde los medios de comunicación y en tus redes sociales para crear conciencia de la importancia de aprender y conocer sobre las condiciones del tiempo y estos temas como el cambio climático y el calentamiento global. ¿Qué entiendes tú que falta para que la ciudadanía pueda empoderarse más, conocer más y aportar más a las soluciones de estos temas? Víctor, un abrazo especial, lo repito, un amigo de larga data, y fíjate que ese trabajo que hemos desarrollado no comenzó ayer ni antes de ayer, ya tenemos 24 años desarrollando la información meteorológica para los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, redes sociales. Bueno, en definitiva, que es a través de los multimedios que podemos hacer llegar la información a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, desde el año 2000 tuvimos esa lucha titánica porque recuerdas que en aquel tiempo veníamos de esa experiencia totalmente negativa que tuvo República Dominicana cuando el huracán George impactó al territorio nacional, un día en el que no se esperaba el impacto del fenómeno por algunas cosas que sucedieron. Ya muchas personas saben qué fue lo que sucedió y desde entonces, año 2000, 2004, 2006, 2007, cuando se repitió entonces otra vez otro fenómeno incidiendo en República Dominicana de manera significativa, como fue la tormenta Noel, que a propósito ya la semana próxima estará cumpliendo un aniversario más, ese fenómeno que cobró cientos de vidas en nuestro país. Entonces, la información meteorológica es muy importante. Saber
los fenómenos que podrían estar incidiendo en una zona determinada. Jim, Pero de hecho, no solo se queda en la información, sino que también necesitamos educación para saber entonces cuáles son esos fenómenos, qué significa una alerta roja, Perdona, una Jim, alerta amarilla, una alerta verde, perdona, y Jim, cuáles son las condiciones que puede generar un huracán para que así ponga en peligro la seguridad de Jim, la familia. perdona la dominicana. interrupción. Entonces, Escucha, necesitamos ese enfoque en cuanto a la educación en sentido general. y no solo Me los huracanes, gustaría, Jim. por ejemplo, que ¿Me escuchas, la Jim? República Dominicana pueda tomar No, yo- ese aprendizaje de países como México, como Japón, que desde pequeñitos ya los niños están adiestrándose en Él no se cuanto escucha. a los fenómenos atmosféricos, pero también en cuanto a los movimientos telúricos, porque son zonas altamente sísmicas. Entonces, desde pequeño le están enseñando cómo reaccionar ante un terremoto. Entonces, República Dominicana tiene esa doble condición. Es una zona sísmica, por ejemplo, hoy se han desarrollado, se han registrado 6 temblores en el país y en las últimas 24 horas 20 sismos, entre ellos algunos microsismos de poca intensidad. Entonces, en la educación es que está la clave para poder ampliar esa prevención que necesitamos. Las imágenes que estábamos viendo mientras escuchábamos son del día de hoy, inundaciones en la ciudad de Santiago. Quiere decir que esa educación debe ir no solamente para prevenir en los casos de los huracanes. No, pero espérate, Lice, eso que estamos viendo Eso en pantalla, es en eso es de hoy. Santiago. Y una cosita, Jean, ya en unos días comenzará noviembre. Los noviembres de los años 2023 y 2022 fueron aciagos para, sobre todo, la ciudad de Santo Domingo, con aquellas inundaciones que don Max hacía referencia hace un rato, No, a ver que que salía en bote. trajeron tanto daño, sobre todo con pérdidas humanas y por ende también materiales. ¿Qué podemos esperar de este noviembre? ¿Se podrá predecir más aguaceros? ¿No estamos listos para predecir nada? ¿Qué piensas? Bueno, fíjense que los 2 noviembres pasados, 2023, 2022, fueron una gran lección para el pueblo dominicano, porque hubo información, hubo alerta inmediatamente cuando nosotros, por ejemplo, a través de todas nuestras plataformas, empezamos a analizar días antes los fenómenos que se iban a combinar en República Dominicana. Compartimos esa información, compartimos las alertas y las advertencias. Muchas personas se llevaron de esas publicaciones y de las advertencias que estábamos emitiendo 2, 3, 4 días antes, incluso el día anterior y el mismo día en la mañana, que ocurrió cada evento con inundaciones extremas. Entonces, estamos ante un evento, ante un panorama totalmente fuera de control en cuanto a los patrones meteorológicos y oceánicos se refiere. Hemos visto cómo en los últimos 20 años las temperaturas en todo el planeta, pero vamos a concentrarnos en el Caribe, han aumentado tanto en días como en horas. Por ejemplo, hace 30 años atrás el verano era el único periodo caluroso y comenzaba en junio, y ya a finales de septiembre, inicio de octubre, comenzaba a disminuir la temperatura en República Dominicana. Ya eso ha cambiado totalmente, porque a partir de abril comienza a incrementar la sensación térmica, esto por la gran evaporación de agua de mar y por supuesto que el cambio climático tiene sus efectos en este mismo comportamiento. Muchas gracias, Jim. Así también las lluvias torrenciales que hemos visto en los últimos años incrementándose. Por ejemplo, hace unos 15 años atrás, un periodo lluvioso de 200 milímetros podía desarrollarse en 24 horas, por ejemplo, como un fenómeno muy significativo. Pero ya en los últimos años, esa misma cantidad de agua se está reduciendo entre 2, 4 y 6 horas. Entonces aquí tenemos una gran problemática social. Muchas gracias, por Jim. los efectos
del mismo cambio climático. Entonces, para noviembre ya tenemos una proyección de lo que podría ocurrir y vamos a prepararnos porque los 2 noviembres pasados estaba en desarrollo el fenómeno de la Niña, que es el que también está en desarrollo en el Pacífico este año y que podría ser presente. Muchísimas gracias, Jim. Muchísimas gracias. Gracias a nuestro destacado amigo y distinguido presentador con este tema del cambio climático, lo que tiene que ver con el calentamiento global, y él como una persona que influye mucho en los medios y en las redes para crear conciencia sobre el estado del tiempo. Hacemos una pausa en La Mirada esta noche. Cuando regresemos, seguimos con nuestros destacados invitados aquí en estudio para continuar, y también traeremos la mirada en contexto sobre este tema del cambio climático y el calentamiento global. No se vayan. La República Dominicana es uno de los países más vulnerables del mundo ante la posibilidad de ser afectados por el cambio climático. Según el Global Climate Risk Index del 2016, se encuentra en el 11º lugar de los estados más propensos a ser afectados por eventos climáticos extremos. Uno de los fenómenos que demuestran qué tan vulnerable es la isla de Santo Domingo ante el cambio climático son las lluvias torrenciales que en años consecutivos provocaron grandes daños materiales y pérdidas de vida, como el desplome de una pared del paso a desnivel de las avenidas 27 de febrero con Máximo Gómez, en el cual se reportaron 9 muertes y daños millonarios en vehículos y reparación de la vía. Igualmente, el 4 de noviembre del 2022, un verdadero diluvio afectó la ciudad capital, ocasionando daños irreparables en cientos de automóviles, motocicletas y otros vehículos pesados. Asimismo, el incremento de la cantidad de huracanes y su intensidad es algo visible desde hace algunos años en la región del Caribe. El cambio climático también está afectando la agricultura con el deterioro de cultivos como los de habichuelas y plátanos. Y frente a todas estas pruebas, todavía hay personas que dudan de la veracidad del cambio climático y su efecto negativo en naciones costeras o isleñas de todo el globo terráqueo. El tema es para que pongamos atención todos. Me gustó esa. Todavía hay gente que dudan, y de los que dudan los hay hasta expresidentes de Estados Unidos y candidatos a volver. Es correcto. Yo tengo una inquietud que me gustaría que ambos nos dieran su mirada. Las medidas que pudieran tomarse desde el gobierno, desde el sector privado, las empresas internamente y demás, yo pienso que tienen muy poco impacto si no se involucra a las personas. Me gustaría conocer sus miradas. ¿Yomaira? Bueno, tú tienes una mirada clarísima, bastante clara, porque don Max, aquí testigo y actor clave de todo este proceso, sabrá que República Dominicana cuenta con los instrumentos jurídicos más relevantes para regular este tema. Tenemos desde la Constitución un mandato de adaptación al cambio climático y de hacer una transición a tecnologías más limpias, hasta una ley orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo que en el eje 4 te regula la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por sectores hay iniciativas, ¿cuál sería el mensaje? ¿Cómo armonizamos lo que se promueve en zonas francas, en agricultura, en aeronáutica, en sectores comerciales como exportaciones, para que sea coherente con estos mandatos y también tengan su aporte en la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, incluyendo la reforma fiscal? Don Max. Sí, en este sentido se puede decir que hay una visión del mundo entero, lo que ahora se llama una visión global, y cada país se ha comprometido a establecer su propia ambición en materia de cambio climático. Cada país se ha comprometido a establecer lo que se llama su contribución nacionalmente determinada. Es voluntaria, y la República Dominicana en ese sentido fijó en el año 2020 cuál era su pretensión, es decir, hacia dónde quiere avanzar en materia de mitigación y en alguna medida en materia de adaptación. Ese documento debe ser revisado, se está revisando ahora, se está trabajando en eso, y la idea es que el país pueda, sector por sector, ver cómo reducir esa emisión de gases de efecto invernadero.
En República Dominicana, la principal meta es reducir las emisiones en materia de energía. ¿Por qué? Porque cuando se suman las emisiones del sector generación de energía propiamente dicho y el sector transporte, eso hace 62% de las emisiones. Quiere decir que por ahí hay que poner... Hay mucho que hacer ahí. Hay mucho que hacer. Entonces, en ese sentido se ha ido definiendo cuáles serían los diferentes escenarios. ¿Qué pasa si República Dominicana deja las cosas tal cual? ¿O qué pasa si limita la generación en base a combustibles fósiles? ¿O qué pasa si se pone un énfasis muy fuerte en las renovables? Entonces, en estudios que se han realizado recientemente con apoyo de organismos internacionales, se ha estudiado eso, ver cuáles son las implicaciones económicas de la descarbonización de la generación de energía. Y el resultado del estudio es que si República Dominicana apuesta a fondo por la reducción del uso del carbón, el gas y el petróleo, los derivados del petróleo, República Dominicana de aquí al 2050 ahorraría 2.000 millones de dólares. Es decir, que la descarbonización no es algo, si se quiere, de deseo, en el sentido de que hace menos daño, es un mandato, sino que además de que hace menos daño, es lo que hay que hacer desde el punto de vista económico. Es lo que mejor le resulta al país. Y también se ha llegado a la conclusión que no invertir es la peor opción, porque esto cuesta, pero no invertir costaría más por los efectos negativos que se derivarían de esa omisión. Lo que pudiéramos pensar que nos vamos a ahorrar, nos va a salir mucho más caro. Muchas gracias a Don Max, muchas gracias a Yomaira. Ha sido una bonita experiencia tenerles aquí en La Mirada esta noche, un gran placer y conocer, tener esos detalles de primera mano de ustedes con su conocimiento y su vasta experiencia. Mi querida Lisette, el tema puede parecer aburrido, puede parecer poco interesante, pero es trascendental porque tenemos una sola casa y es nuestro planeta. Es correcto. Señores, a ustedes las gracias por haber estado con nosotros en este miércoles. Nosotros nos despedimos y regresaremos mañana a las 8, Lisette Selman y yo nuevamente, para estar aquí con ustedes en otra La Mirada.